Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios. Aunque pues sabemos poco, pero yo sé que poco a poco van a empezar a llegar los hermanos. Amén. Pero vamos a dar inicio porque ya el tiempo está pasando con nuestra clase de esta tarde. Vamos a buscar allá en nuestro expositor. Amén. Los que trajeron expositor, vamos a buscar allá en la clase número 8, estudio bíblico número 8. Amén. Gloria a Dios. Lleva como tema este estudio: el mundo no es nuestro hogar. Amén. ¿Cuántos creen que el mundo no es nuestro hogar, hermanos? Amén. Amén. Vamos de paso, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra. Amén. ¿Todo lo tenemos ya? Amén. Amén. Bueno, el mundo no es nuestro hogar. Vamos a estar viendo, hay tres objetivos en esta clase. Si usted lo puede ver, dice, entender que los hijos de Dios debemos esperar un trato hostil de parte del mundo. Amén. Dice, número 2, desarrollar la confianza de los discípulos en las promesas divinas de protección. Y como número 3 dice, considerar la necesidad de una conducta definida en cuanto a amar al Señor y no al mundo. Gloria a Dios. Hermano Gilberto, ¿usted nos puede leer el pensamiento central? Amén. Los hijos de Dios deben fortalecer su convicción de que aunque viven en este mundo, no son del mundo. Amén. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, ¿verdad? Los que estamos, los que hemos aceptado a Jesucristo. El texto áureo dice, vamos a leerlo todos juntos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, como citas sugeridas de esta clase. Vamos a estar viendo San Juan, del capítulo 15, versículo 18 al 21. Y después vamos a estar viendo el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Y después vamos a ir a Primera de Juan, ¿verdad?, que es capítulo 2, versículo 15 al 17. O sea, son tres citas diferentes que vamos a estar viendo, pero que hablan de la misma cosa, del mismo tema. Amén. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Voy a leer yo el primero y ustedes leen el segundo, así como está en el libro, hermanos. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría a vosotros, porque sois del mundo, ande yo del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo ellos harán por causa del nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Un tema muy interesante para estos últimos tiempos. Amén. En que pues el mundo, las gentes tienen muchos enfoques hoy en día, ¿verdad? Y lo menos que hace es pensar en Dios, pensar en lo que va a pasar después con su vida. Todos están pensando únicamente en el presente, en lo que pueden hacer, en lo que pueden adquirir.
pero en ningún momento se detienen a pensar, ¿verdad?, qué es lo que viene después de todo esto. Dice la enseñanza: los creyentes deben estar advertidos tanto de la hostilidad del mundo como de las promesas de Dios para guardarlos del mal. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo ahí tres bosqueos que vamos a estar viendo, 3 puntos, que dice: el mundo es hostil con los hijos de Dios. Cristo ruega por quienes estamos en el mundo y la actitud de los hijos de Dios en el mundo. Gloria al Señor. No es fácil, hermanos, poder cumplir con todas las cosas que nos pone la palabra para hacerlas, ¿verdad? Pero nuestro aliciente que tenemos es que no estamos nosotros luchando solos, ¿verdad?, sino que está el Espíritu Santo de Dios, o está Cristo de nuestro lado en todo lo que hacemos. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante todo este estudio, las cosas tales y como se nos las presentan, tales y como son, tales las que estamos viviendo, pero con todo eso, ¿verdad?, tenemos algo especial que nos está cubriendo, que no nos va a dejar solo, que nos va a ayudar hasta llegar a la meta. Y aunque así nos enfrentemos a muchos problemas, nos enfrentemos a muchas dificultades, ¿verdad?, aunque el enemigo se levante contra nosotros, pero sabemos que el Señor nos ha dado de su poder, de su espíritu, para terminar nuestra carrera, ¿verdad?, de victoria. Gloria a Dios. Como vemos aquí en parte de la introducción, vemos que el origen de todas las cosas que se están viviendo hoy en día no son de estos tiempos ni de los tiempos antiguos desde el inicio del hombre, sino que va mucho más allá de todo esto, ¿verdad? Es la rebelión que el enemigo tuvo con el Padre allá en el cielo. Allá se inició esta rebelión, ¿verdad?, de que el enemigo nunca se quiso someter, nunca se disciplinó ante Dios, ¿verdad? Siempre quiso hacer lo que él quería ante Dios. Y por esa causa, ¿verdad?, Dios lo mandó a este mundo, porque él siempre quería dividir el reino de Dios, pero dice la Biblia que no fue hallado más lugar para él, por eso Dios lo envió a esta tierra. Y desde ahí viene el origen, hermanos, del pecado, desde ahí viene el origen de la desobediencia, desde ahí viene el origen de la soberbia. Desde ese momento, entonces, él fue introducido en este mundo, ¿verdad?, como entregado a él este mundo. Entonces después viene la creación y vemos cómo el diablo hizo cualquier cosa para inducir al primer hombre, Adán y Eva, e inducirlo a rebelarse contra Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que primero el diablo hace. Quitar la comunicación con Dios, quitar ese acercamiento que el hombre o la mujer tiene con Dios, y después él poder influenciar, ¿verdad?, con sus tácticas, con sus artimañas, con sus mentiras, con sus falacias en la vida del ser humano. Entonces, de ahí para acá, hermanos, vemos un desenlace que se ha venido generando en todo el mundo, de tal manera que, pues, si no fuera por Dios, ¿verdad?, este mundo ya hubiera sido destruido, ¿verdad? Porque como lo vemos aquí en la introducción, dice, ¿verdad?, que el mundo siempre ha sido enemigo de Dios y de sus hijos. Desde el momento en que Adán perdió su autoridad como Señor sobre la tierra a causa del pecado, existe una confrontación entre el reino de Dios y el mundo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el hombre se ha venido rebelando ante Dios, ¿verdad? Por esa causa fue que Dios le dijo a Noé que preparara un arca, porque dice que la maldad de los hombres era mucho. Dice, en los días de Noé, todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente en el mal. No había quien los interrumpiera, no había quien se interpusiera, ¿verdad?, entre los pecados que el hombre estaba haciendo, sino que su corazón de ellos lo único que pensaba era en la maldad, ¿verdad? Lo único que pensaba era en hacer mal. Entonces, después de eso, vemos cómo Dios trajo el diluvio y lo único que se salvó fue Noé y su familia. Y eso no fue suficiente para que el hombre entendiera, ¿verdad?, que rebelarse contra Dios o estar en contra de Dios
significa muerte, y inmediatamente después, cuando empezaron otra vez a multiplicarse, cuando comenzaron, ¿verdad?, a procrearse otra vez, empezaron a llenar la tierra, vemos como el diablo nuevamente viene e induce las mentes de estas personas para que construyeran una torre, ¿verdad? Y la cosa, hermanos, no es que el pueblo, no es que la gente esté unida, la cosa no es que se unan como un solo hombre, sino que todo lo que están haciendo, lo están haciendo en contra de la verdad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Si un pueblo se uniera únicamente para hacer lo que a Dios le agrada, no habría ningún problema, Dios lo dejara, ¿verdad? Pero la cosa es cuando uno ya está pensando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí al pueblo, ¿verdad?, del pueblo que viene de Noé, construir la torre, y cómo empezaron ellos a crear la torre que decían ellos: hagamos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se estaban rebelando en contra de la palabra de Dios cuando Dios les dijo que se fueran por todo el mundo, ¿verdad?, y se procrearan y se multiplicaran, mas ellos quisieron unirse en un solo pueblo, en un solo lugar, para así hacer las cosas conforme a sus corazones. Amén. Y después de eso vemos más adelante la historia de Lot también, ¿verdad?, como todas esas cosas no fueron suficientes, hermano, sino que también la gente se empezó a degradarse, empezaron a corromperse, ¿verdad? Pues dice que hombre con hombre y mujer con mujer, como lo vemos hoy en día en estos tiempos. Entonces el pueblo en sí no aprende, hermano. El pueblo en sí en todo momento siempre va a estar tirando a un solo lado, ¿verdad?, que es el pecado, que es la muerte. Pero recordemos que estamos hablando de que la naturaleza, todas estas cosas vienen a consecuencia del enemigo, porque el enemigo siempre quiere llevarle la contraria a Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra: a través de toda la historia encontramos un mundo que vive al margen de la voluntad de Dios, y su príncipe que aún trata de engañar a los hombres a través de los placeres temporales del pecado para perderlos eternamente. En medio de ello siempre se han encontrado los hijos de Dios que han preferido vivir conforme a los estándares divinos de la fe. De esta realidad ha de tratar nuestro estudio para hacernos entender claramente que el mundo no es nuestro hogar. O sea que a pesar de todas las cosas que el diablo está planeando, Dios siempre mantiene un remanente fiel, ¿verdad? Dios siempre tiene un pueblo en todo momento que está dispuesto, ¿verdad?, a hacer luz a las naciones, a un pueblo que esté dispuesto a cumplir los planes y los propósitos de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que todavía estamos aquí sobre este mundo. Si el Señor apartara su gracia, ya nos hubiéramos matado unos con otros, ¿verdad? Ya el diablo hubiera hecho cualquier cosa, porque eso es lo que le agrada, destruir unos a otros y eliminar así la creación de nuestro Dios. Bien, vamos a estar viendo, ¿verdad?, nuestro primer punto, que dice: el mundo es hostil con los hijos de Dios. Amén. Hermano, por más que nosotros tratemos de vivir, de decir vamos a hacer las cosas bien hechas para que nos vaya bien, ¿verdad?, para que el mundo nos trate bien, jamás vamos a encontrar cabida en esta tierra, porque para el mundo somos aborrecibles, para el mundo somos personas no gratas para ellos. Entonces por un momento nos tolerarán, pero más después, ¿verdad?, comenzarán a atacarnos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a las cosas de aquí de la tierra. Dice: el mundo aborreció a Cristo. ¿Alguien me puede leer Juan 15, 18 al 20, hermanos? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Gracias, hermana. Claramente el Señor nos está advirtiendo de algo, ¿verdad?
que íbamos a padecer o de algo que íbamos a sufrir para estos tiempos. Malo sería que nos dijeran, llega aquí a este lugar y tú tratas de llegar aquí y vas a tener la vida eterna, ¿verdad? Pero lo bueno, hermanos, que contamos con el ejemplo, ¿verdad? Con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para saber, ¿verdad? Que todo lo que tengamos que enfrentar, nada nos va a poder apartar del amor de Dios, aunque así, por más difíciles que sean, hermanos, no hay nada que digamos escrito que nos vaya a apartar del amor de Dios si nosotros nos mantenemos aferrados, ¿verdad?, de Él. Dice, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la hostilidad del mundo para con Él y con sus verdaderos discípulos. Sus palabras definen al mundo como aquel sistema hostil que se opone a Dios y que es gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás. El mundo puede tomar diferentes formas de expresión, pero siempre sus objetivos van dirigidos en contra de la santidad de Dios. Cristo les muestra a sus discípulos que el trato del mundo con ellos es paralelo con la forma como el mundo lo ha tratado a Él. Él fue aborrecido por el mundo antes que ellos. Las identidades de Cristo y del mundo se revelan la una de la otra. Cristo es el santo de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, pueden inventar cualquier cosa de programas, de cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nada de eso les puede dar, dice aquí, la justificación para con el Padre. Es solamente Dios el que nos justifica, ¿verdad? Y el que nos aprueba como verdaderos hijos de Dios. Entonces, por más, hermanos, que tratemos, que la iglesia o que el pueblo de Dios trate de encajar con parte del mundo, nunca se va a poder. Siempre vamos a ser aborrecidos por su palabra, si estamos viviendo, si estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Hermano, nuestro conflicto más grande es cuando tenemos que abrir nuestra boca y hablar del amor de Dios con las personas, ¿verdad? Porque si nomás venimos a la iglesia, nos vamos para nuestra casa, nos vamos a las tiendas, nos vamos a nuestro trabajo, no hay problema, todo está en paz, todo está tranquilo, incluso ni sabes si somos cristianos. Pero la cosa es cuando nos toca testificar a Cristo, cuando nos toca decir, ¿verdad?, que todo lo que este mundo hace está siendo reprobado por Dios. Ahí es cuando empiezan nuestros problemas, ¿verdad? Ahí es cuando empezamos, ¿verdad?, ahora sí, a ver el verdadero, ¿verdad?, la verdadera vida cristiana que nos toca enfrentar. Pero esto, hermanos, no es nada nuevo, sino que el Señor nos enseña aquí en esta clase que Él fue perseguido desde muy niño, desde muy pequeño. No se hallaba un lugar donde Él pudiera decir, ahora sí, aquí no me van a molestar, aquí no voy a tener problemas, sino que desde muy niño vemos cómo el diablo lo persiguió, ¿verdad?, para destruirlo, para matarlo. Y de ahí, en cada paso, en cada etapa de la vida que él daba, siempre encontraba barreras, siempre encontraba oposición, aún entre su misma gente, ¿verdad? Con los religiosos, parte con los religiosos, partes con... El problema con los religiosos es que no creían que Él era el Hijo de Dios, que Él no había venido de Dios porque Él decía que era Dios. Y en parte con el mundo político exterior, decían, ¿verdad?, que era una oposición porque como Él juntaba multitudes, decían que a lo mejor Él estaba haciendo un complot para destronarlos a ellos, ¿verdad? O sea, que en ningún momento Él tenía paz, siempre estaba en constante persecución, ¿verdad?, con las personas. Y no solamente, hermanos, eso, sino que la Biblia nos está aclarando que son cosas que todo cristiano va a pasar, que no solamente Cristo, sino que también los apóstoles pasaron y pagaron muy duro, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. La Biblia dice pues que los apóstoles, todos ellos fueron asesinados, ¿verdad? El único que no fue asesinado fue Juan, pero de ahí los demás, ¿verdad?, pagaron con sus propias vidas el precio de cumplir la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, pero eso no debe de atemorizarnos, eso no debe de ponernos tristes, ni tampoco que nos volvamos hacia atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto tiene, ¿verdad?, un premio, todo esto tiene una promesa, ¿verdad? No es nomás de que vayamos a sufrir y todo eso, sino que el Señor nos va a galardonar grandemente, ¿verdad? Cada cosa, cada sufrimiento que hagamos en esta vida pasajera, que de un momento para otro estamos aquí, después no estamos, el Señor tiene grandes recompensas para nosotros y la vamos a estar viendo a través de nuestra clase. El mundo, dice, el mundo aborrece a los creyentes en Cristo. Dice, el Señor advierte a sus discípulos que ellos también pudieran ser aborrecidos por el mundo. Sí, el mundo os aborrece. El Señor se refiere al momento cuando ellos comenzaron a sentir los embates de este sistema anti Dios. Cristo luego les confirma que irreversiblemente el mundo les aborrece. La primera causa por la que son aborrecidos es porque ellos no son del mundo, ¿verdad? Si ellos fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. No es que los mundanos sean verdaderamente amorosos con sus compañeros de maldad, sino que muestran una afabilidad enfermiza con ellos, a tal manera que se complacen con las prácticas de la impiedad. La concepción divina sobre el Evangelio es que los hijos de Dios estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo nos ha escogido de entre este sistema de impiedad para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Los creyentes somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que a lo mejor en el principio, cuando nosotros empezamos a caminar, cuando nosotros empezamos a dejar esta vida pasajera, este mundo pecador, ¿verdad? Nuestros primeros problemas que enfrentamos fue que nos encontramos de un momento a otro aislados. Ya nuestros amigos ya no estaban, ¿verdad? Nuestros familiares, algunos que compartían con nosotros, ya no estaban, nos encontramos solos, empezaron como a hacernos, a ignorarnos, a hacernos a un lado, porque ya no había cabida para nosotros entre ellos, pues ya no seguíamos las mismas corrientes que ellos seguían, sino que ahora estábamos siguiendo, ¿verdad?, otro camino, y es ahí donde nosotros, hay veces, hermanos, en que pareciera que estuviéramos solos luchando. A mí me ha pasado, hay momentos en que me dan ganas, ¿verdad?, de decir, voy a hacerme para acá un poquito, o ¿qué tiene de malo que yo me vaya un día aquí a divertirme un rato, ¿verdad? Pero son cosas que el enemigo nos mete en la mente para que nosotros, ¿verdad?, comencemos a apartarnos de Dios, porque ya apartándonos de Dios ya somos presa fácil para ellos. Pero aquí nos está enseñando que dice, los creyentes somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, mientras caminemos entre los hombres mundanos, nuestra ética de vida es completamente diferente a la de ellos, porque respondemos a un llamado celestial que Cristo nos ha hecho. Este es el aborrecimiento que el mundo nos tiene, que aquellos que viven conforme al mundo les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y hasta nos ultrajan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estamos siguiendo las mismas corrientes que ellos siguen. Hermanos, y aunque, ¿verdad?, pareciera que ellos están viviendo bien, que están organizados, que tienen paz, que tienen entre ellos, ¿verdad?, armonía, pero, hermanos, esa armonía que ellos tienen es por algún tipo de cosas que los unen, ¿verdad? El diablo tiene su propia gente, pero el diablo le da a uno, pero le pide también a uno. Es así como lo tiene a uno tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, a destruir, ¿verdad? El diablo nunca vino a traernos cosas buenas, sino que en todo lo que el mundo haga, están sirviéndole a Satanás. Por pura apariencia van a estar bien, van a estar felices, ¿verdad?
pero en cuanto ellos decidan darle la espalda al enemigo, entonces es ahí donde vienen los problemas para cada uno. Dice, la segunda causa del rechazo del mundo hacia los discípulos es porque estos son siervos del Señor Jesús, y como el siervo no es mayor que su Señor, tampoco puede evitar padecer las mismas cosas que su Señor padece. Las marcas del Señor Jesús, sus persecuciones, sus rechazos por parte del mundo, son parte del atuendo inevitable de los que le sirven en el ministerio y sus seguidores en general. Hermanos, no es fácil, no va a ser fácil para nosotros como cristianos enfrentarnos, y más en estos últimos tiempos en que se ven que el hombre a lo malo llaman bueno, y a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se va acomodando poco a poco a las cosas, ¿verdad? Corrompiéndose. ¿Por qué? Porque antes, hermano, era prohibido, bueno, que yo me acuerde, era prohibido a que una persona o a que hicieran cosas, actos en vía pública, ¿verdad? De hombre con hombre o de mujer con mujer, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? No solamente lo están aceptando, sino que hasta están poniendo como ley que aquel que los critique puede ir a la cárcel, ¿verdad? Que aquel que lo vea de otra manera, ¿verdad? Lo pueden condenar. Tanto así, hermanos, que se están degradando. ¿Por qué? Porque es a lo que el mundo está llegando en estos últimos tiempos. Está apartándose más de Dios, y entre más se está apartando más de Dios, entre más el diablo está metiendo estas nuevas ideas en la mente de las personas, ¿verdad? Tiene más control sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué hace? Que ahora los que estamos en contra de todas estas cosas, ¿verdad? Somos los malos. Somos los que estamos con la mente antigua, ¿verdad? Que todavía le dicen a uno, ¿pero qué? Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Todas esas cosas ya deberían de aceptarse. Por ahí decía una presentadora de televisión, ¿verdad? Que el evangelio iba a morir, que el que no aceptara todas estas cosas que hacen los gays, las lesbianas y el mundo, ¿verdad? Ese tipo de gente pues iba a ser rechazada o iba a dejar de tomar parte en la sociedad, ¿verdad? Y a eso es lo que estamos llegando, a eso es lo que se está viendo hoy en día, que si nosotros, hermanos, no nos agarramos de la mano de Dios, fácilmente nos van a amedrentar con estas cosas, ¿verdad? Hermilo, Jesús les advirtió a sus discípulos cuando le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, le dijo, que yo he vencido al mundo. Y en otro momento les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, no sirve para nada. En esta época, en estos tiempos que estamos viviendo, es cuando ahora la sal tiene que permanecer, tiene que preservar, tiene que conservar los valores, los principios que Jesús estableció. Amén. 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 Dice, los hijos de Dios debemos calcular los gastos o los costos de servir al Señor. Claramente el Señor nos advierte también a nosotros, os perseguirán, y afirma que el sistema mundano no recibirá nuestra palabra, mas podemos estar seguros que el Señor no nos entregará por completo al deseo de los malos, porque ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hermanos, qué cosa más clara, qué cosa, ¿verdad?, más directa el Señor nos puede enseñar, o el Señor nos puede advertir, ¿verdad?, para que nosotros podamos permanecer firmes ante su presencia. Todas estas cosas que estamos viviendo, el Señor ya nos las había advertido, ¿verdad? El Señor ya nos había dicho, nos había mostrado el camino, nos dijo, se van a enfrentar con esto, van a padecer esto, van a tener esto, pero nos está enseñando de que no estamos solos. Nos van a perseguir, hermanos. El diablo va a venir con nosotros con toda su furia, ¿verdad? Pero el Señor con todo esto nos va a sacar siempre victoriosos. No hay nada nuevo si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra, ¿verdad? A reconocer bien los tipos de las cosas que el Señor enfrentó, los problemas, ¿verdad?
difícilmente vamos a ser engañados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos enfrentando, hermanos, en otro tiempo el Señor ya nos los había advertido, ¿verdad? Ya que nosotros no lo queramos entender así, o que nosotros creamos que un problemita o algo como cristianos nos va a apartar del Señor, no va a ser posible, ¿verdad? Porque el Señor ya nos los advirtió de todas estas cosas que tendríamos que enfrentarnos, ¿verdad? Vamos a pasar, ¿alguien tenía algo para decir en este punto acerca de lo que estamos viendo, o alguna sugerencia? Bueno, si no, pasamos al punto número 2. Cristo ruega por quienes estamos en el mundo. Algo, ¿verdad?, que el Señor se preocupó en la vida por su pueblo, por la iglesia que Él vino a formar, ¿verdad? Fue porque Él en carne propia experimentó lo que nosotros íbamos a experimentar en un futuro. Por eso Él se preocupó, por eso Él le reclamaba al Padre, por eso Él rogaba por cada uno de nosotros, para que fuéramos guardados de todas estas cosas, ¿verdad?, que hicieron con Él. Dice, Cristo ruega para que seamos guardados del mal. Los cristianos sufridos a causa del desprecio y la agresión del mundo deben ser consolados con la realidad de la intercesión constante de Cristo a su favor. La noche de la última cena, el Señor oró por sus discípulos, ¿verdad? El Señor ya sabía lo que venía. El Señor ya sabía lo que íbamos a padecer, de tal manera que Él con anterioridad nos presentó ante su Padre, ¿verdad? Para que Él nos guardara de todo esto, de todo este mal que vendría. Hermanos, ¿qué más nosotros podemos esperar? ¿Qué más nosotros podemos aprender, verdad? Si el Señor ya nos advirtió, yo lo tomo así como cuando, por ejemplo, vamos a ir a otro lugar, ¿verdad? Donde empezamos y vamos a terminar en otro lugar. Y el Señor nos va diciendo, ¿verdad? Mientras vayas caminando, vas a tener esto. Mientras vayas caminando, te va a aparecer esto, ¿verdad? Por decirlo así, te van a aparecer fieras, te van a aparecer serpientes, te van a aparecer aves, ¿verdad?, que te van a tratar de apartarte del camino o de amedrentarte o hacerte que te regreses, ¿verdad? Pero con todo y eso el Señor nos dice, llevas mi protección, llevas a mi Santo Espíritu que va contigo. Y no solamente eso, sino que cuando estas cosas se presenten a tu vida, no les temas, porque no van a poder contra ti, van a aparecer nomás para espantarte, para asustarte, pero no debes de temer, porque no te van a poder hacer nada. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos caminando y de repente vemos que vienen los problemas, que vienen las persecuciones, ¿verdad? Como dice, el Señor no nos va a dar nada más que no podamos soportar, ¿verdad? Entonces debemos estar seguros, hermano, que si vamos conscientes, si vamos clamando, si vamos buscando a Dios con nuestro corazón, vamos a llegar a la meta y nada nos va a poder dañar en el camino. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí en la palabra, ¿verdad? Que aunque tengamos problemas, hermanos, vamos a llegar a nuestro final, sea como sea, porque llevamos la protección de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo la palabra, dice, en verdad, de un Dios que conoce de antemano todo lo que nos pudiera ocurrir en el presente y en el futuro, debe servir de mucha consolación a los seguidores del Maestro mientras sufren por causa de su nombre. Dice, qué paz interior produce en el corazón que en tales circunstancias saber que nuestro Padre Celestial conoce desde la eternidad todos los peligros que sobrevienen a sus hijos en este mundo. Debemos vivir confiados en la protección de un Dios absolutamente previsor y que en forma obvia, aún antes de que el enemigo nos afrente, Él ya nos ha preparado nuestra protección. ¿Qué nos puede asustar? ¿Verdad? ¿Qué nos puede sorprender? Si ya todas las cosas que el Señor dijo, si el Señor ya nos advirtió en todo lo que íbamos a estar enfrentando, ¿verdad? Hermanos, es cierto
que a veces decimos, ¿verdad? Que a veces pensamos y decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Señor, pero ¿por qué me viene esto? Señor, ¿por qué permites que yo pase esto? Hermanos, si esas cosas nos sorprenden, es porque todavía no hemos entendido el propósito y el plan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos, si nosotros leyéramos y viéramos que todas estas cosas ya sucedieron, en vez de estarnos preguntando o cuestionando a Dios por qué esto, por qué el otro, deberíamos de decir, Señor, gracias por lo que tú me estás dando. Gracias porque sé que voy por buen camino. Lo único que te pido, Señor, no es que me quites esto que me está pasando, sino que me ayudes a salir, ¿verdad? Que me ayudes a superar mi prueba para llegar a la meta. Entonces, hermanos, por eso dice aquí el escritor, dice que en vez de estar nosotros lamentándonos o quejándonos, debería de ser una alegría en nuestro corazón, ¿verdad? Que estamos pasando tal y como el Señor nos los advirtió, o el Señor nos había advertido ya desde un principio. Hermanos, y vemos aquí también la importancia de que hay de orar unos por otros, así como el Señor nos dio el ejemplo que Él oró cuando todavía era hombre, o sea, cuando estaba en la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el problema, no sabemos la situación que nuestro hermano está enfrentando, ¿verdad? Y así como el Padre escuchó a Jesús, también nos va a escuchar a nosotros en nuestras peticiones que traigamos delante de su presencia. Hermano, a lo mejor nosotros no tenemos porque a veces venimos a orar y decimos, hoy no traigo petición, hoy yo estoy bien con el Señor, pero debemos de pensar que nuestro hermano está pasando problemas, ¿verdad? De que hay un hermano que está atribulado, hay un hermano que está desanimado, hay un hermano que está luchando con su carne, hay alguien, ¿verdad?, que por momentos siente de que ya no quiere venir a la iglesia. Entonces, hermanos, a lo mejor nosotros no estamos en problemas, ¿verdad? Pero sí hay alguien por quien debemos de interceder de unos con otros. Entonces, y es tan poderosa la oración, hermanos, que el Señor se apiada del hermano que está pasando una prueba, ¿verdad? O cualquier tipo de problema que esté enfrentando. El Señor se apiada y el Señor socorre, ¿verdad? A través de nuestra oración al hermano que está en esa condición. Esto es lo importante, hermanos, de estar intercediendo unos por otros, y esto es lo que el Señor nos vino a enseñar. Dice, la petición es paralela con la que contiene el Padre nuestro, que no nos deje caer en tentación, sino que nos libre del mal. Debemos confiar que aunque la maldad venga como un río impetuoso contra nosotros, nuestro Padre Celestial es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos santos y irreprensibles delante de Él. No hay prueba grande, hermanos, que no podamos pasar, ¿verdad? Y nosotros lo hemos experimentado. A veces, ¿verdad? Bueno, a mí me ha pasado a veces, cuando se acaba el trabajo, cuando algo pasa, uno se aflige y se desespera, ¿verdad? Y empieza uno a ver para todos lados y, Señor, es que ya no estás conmigo, Señor, ¿qué pasó aquí? O ¿por qué permite que pase esto? Pero gracias a Dios, hermano, que cuando más afligidos estamos, ¿verdad? El Señor nos abre una puerta, ¿verdad? Y hermano, esto tenemos que verlo como que nuestra fe está siendo probada, ¿verdad? Como que nuestra vida cristiana, ¿verdad?, está siendo probada. No tenemos que verlo como diciendo, por decirlo así, Señor, mira, ¿por qué a aquel le va mejor que a mí? ¿Verdad? ¿Por qué el otro tiene mejor trabajo que yo? Y el Señor, mira, no paga diezmo, no ofrenda, que yo he escuchado a alguna persona lamentando, diciendo estas cosas, diciendo, Señor, pero yo voy a la iglesia siempre, ¿y por qué a mí me está pasando? Si habían ahí más personas que hacían menos que yo, o que trabajaban peor que yo, y mira, y se quedaron, y yo que te sirvo, mira. Entonces, hermanos, recordemos que estas cosas, ¿verdad?, están escritas ya como cristianos, que nada de esto debe de sorprendernos. Amén. Dice, seguimos leyendo un poquito, dice, en el versículo 14,
Cristo le dice al Padre que les ha dado a sus discípulos su palabra. En el versículo 8 le había dicho al Padre que esas palabras que les ha hablado hallaron 3 reacciones en sus discípulos. Primero, ellos la recibieron, luego la han conocido verdaderamente que salí de ti. Finalmente han creído que tú me enviaste. Finalmente han creído que tú me enviaste. Así que recibir la palabra de Cristo causa conocimiento y fe respecto al Señor. Ahora en el versículo 17, ora por un favor añadido a las anteriores, las cual también es efecto de la palabra, a saber, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia del Estudio Senda de Vida comentado este pasaje dice: el término santificar tiene 2 significados: separar a una persona para un uso especial, equipar a la misma con cualidades espirituales, mentales, morales y físicas para dicho uso. Hermanos, del momento en que nosotros recibimos esta palabra, la aceptamos, creímos en Jesucristo, ¿verdad? Desde ese momento todas estas cosas se hacen reales en nuestra vida, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos, por decirlo así, que hacer cosas, ¿verdad?, fuera de lo natural, fuera de lo normal, para poder ser herederos de todas estas cosas que el Señor nos quiere entregar, sino que a nosotros con Cristo nos viene, por decirlo así, todo el paquete completo, ¿verdad? Pero no queda ahí, hermano. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, pero no queda ahí, porque nos sigue diciendo que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? No solamente el Señor hizo ya todo por nosotros, sino que también ahora nosotros tenemos que corresponderle de la misma manera. Amén. Vamos a avanzar un poquito, vamos a ver el punto número... Bueno, vamos a leer un poquito aquí antes de terminar este punto. Dice: los ministerios que trabajan con seriedad en la enseñanza de la palabra se constituyen una verdadera bendición para el pueblo de Dios, porque la palabra tiene poder santificador. El Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras las usa para traer lavamiento a la vida del peregrino. En el versículo 19, Cristo deja claro que Él se santifica a sí mismo para que también sus discípulos sean santificados en la verdad. La idea del texto es que Cristo mismo rechazó la tentación del príncipe de este mundo y decidió hacer la voluntad del Padre, viviendo una vida moralmente perfecta. Dice que esa conducta personal tiene relación con sus discípulos para que también ellos sean santificados en su verdad. Hermanos, ya el Señor desde muy antes, ¿verdad? El Señor preparó todas las cosas para que nosotros pudiéramos adquirirlas en estos últimos tiempos. Ahora queda de nosotros aceptarlas o rechazarlas, ¿verdad? El bien y el mal están delante de nosotros. Ahora queda de nosotros seguir buscando más, ¿verdad?, la dirección del Señor, o pues apartarnos, ¿verdad?, y hacer, ¿verdad?, lo que el enemigo nos está mandando, lo que el enemigo hace, que nos apartemos de Dios. Bueno, vamos a ir al otro punto. ¿O alguien quería decir algo, aportar o corregir algo de este pasaje que vimos del punto número 2? Amén. Bueno, les quedó claro entonces, ¿verdad? Dice: la actitud de los hijos de Dios en el mundo. Este es el punto, ¿verdad?, donde queríamos llegar, para hablar un poquito de esto. Dice el punto número 1: los hijos de Dios deben amar al mundo. No deben. Los hijos de Dios no deben amar al mundo. Amén. Dice: el cuidado de Dios con sus hijos no les quita responsabilidad personal. Dios ha de guardarnos, pero a la vez Él nos ordena tener una posición firme en cuanto al ejercicio de nuestras convicciones cristianas. El mismo Juan, que escribió el Evangelio, las advertencias de Cristo a sus seguidores sobre el desprecio del mundo y su oración al Padre,
para que fuesen guardados y santificados. Ahora dice a los cristianos en su primera epístola: no améis al mundo. Esto lo dice inspiradamente el discípulo amado, aquel al que amaba Jesús. Su mandamiento del versículo 15, concerniente a que no amemos al mundo, tiene tres connotaciones principales. Y vamos a estar viendo estas tres connotaciones que dice acá. Dice, Juan nos dice que no amemos el sistema mundano donde los hombres viven en contra de la voluntad de Dios. En obediencia a ello, debemos rechazar los parámetros mundanos en cuanto a lo moral. Lo que Dios dijo ayer que es pecado, todavía lo debemos considerar que es pecado. No tenemos por qué tener relación con lo que se está viendo hoy en día, ¿verdad? Lo mismo que Dios desechó, que Dios destruyó desde el principio, para Dios sigue siendo malo como ese día, ¿verdad? Que el Señor destruyó al mundo en el principio. No tenemos por qué nosotros adaptarnos, aunque así nos digan, hermanos, que tenemos una mente antigua, aunque así nos digan, ¿verdad?, que necesitamos psicólogos porque no queremos aceptar las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Pero como le dijeron a Pablo, es mejor servir a Dios que servir a los hombres, ¿verdad? Aunque digan que estamos locos, pero debemos de mantener nuestra fe firme, íntegra, ¿verdad?, delante de Dios. Y aunque, hermanos, no es fácil tener que enfrentarnos a todo esto, y vienen días difíciles, ¿verdad? Pero sabemos que aunque así tengamos que pagar por nuestras propias vidas, ¿verdad?, el Señor tiene preparado para nosotros nuestra recompensa. No hay nada perdido, nada que nosotros hagamos por el Señor se va a quedar, ¿verdad?, sin su pago. Todo el Señor nos lo va a recompensar grandemente. Las costumbres de los pueblos que Dios consideró paganas, las debemos seguir considerando así. Aunque las leyes de las naciones legalicen ciertos vicios contra la naturaleza, debemos seguir considerándolas tales como abominación. Nunca el corazón de un justo se debe conformar a este mundo sin sentir simpatía por ello que Dios aborrece, ¿verdad? Hermanos, la palabra nos dice claramente que vamos a tener aflicción. La palabra nos dice que vamos a ser rechazados por el mundo. La palabra nos dice, ¿verdad?, que no vamos a encontrar cabida en este mundo. Amén. Hermanos, y si nosotros estamos tranquilos, sin problemas, si nosotros estamos viviendo una vida en conformidad, ¿verdad?, debemos de preocuparnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos cristianos y no tenemos problemas, ¿verdad?, entonces debemos de fijar qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos persecución en el trabajo, tenemos persecución en la escuela, tenemos persecución en la calle, tenemos persecución en todos lados, ¿verdad? Entonces algo está pasando que la gente nos está tratando bien, algo está pasando en nuestra vida que no hace, ¿verdad?, que la gente nos vea diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor si vemos a un grupo allá relajeando, haciendo cosas, a lo mejor nos vamos al lado de ellos, ¿verdad? Estamos al lado de ellos. En nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Por qué nos ven bien y nos tratan bien todos? Porque a lo mejor estamos en el mismo círculo de ellos. Estamos compartiendo lo que ellos están haciendo. Entonces, algo debe de estar pasando en nosotros que no está pasando lo que la Biblia dice, ¿verdad?, que tendríamos que ser aborrecidos. Bueno, vamos a ver otro punto. Dice, también está el mandamiento de no amar las cosas que están en el mundo. Hay cosas que se usan en este mundo que no son propiamente malas, pero el amarlas sí se constituye en pecado. Por ejemplo, la Biblia habla del dinero como algo que no es pecaminoso en sí mismo, por el contrario sirve para todo. Dice, pero el amor al dinero es raíz de todos los males. Debemos tener cuidado dónde ponemos nuestro corazón,
¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está también nuestro corazón. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y su voluntad es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero debemos aprender a tener bienes materiales sin que esos bienes nos tengan a nosotros, ¿verdad? Y vemos, hermanos, el objetivo de este mundo, o de las personas en este mundo, están basadas en el dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero pueden hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Pueden viajar, pueden divertirse, pueden hacer cualquier actividad, ¿verdad?, que ellos quieran, sin tener en cuenta a Dios. Y por eso el objetivo de ellos está basado solamente allí. Pero, hermano, tenerlo, como decimos, no es malo, ¿verdad? El problema es que es cómo lo use o cómo lo obtengamos también, ¿verdad? Porque, hermano Gilberto, ¿qué haría usted si Dios le diera a usted $1 millón? Ay, hermano. No diga nada. Es lo que dice uno a veces, cuando uno piensa, dice, lo reparto entre aquellos hermanos. Cuando llega el momento que lo tienen, no hace eso. Es una gran mentira. Mejor no pedirle eso al Señor. Es mejor no pedírselo, porque sabe uno que tal vez lo pueda apartar del Señor eso, hermano. Meditando sobre esto, hermano, yo hace rato tengo ganas de decir algo. El Señor nos dice que no somos de este mundo, nosotros. Ya yo estoy cansado a veces de predicar a los hermanos en el trabajo. Ya yo no quiero predicarles más, pero de ahí no salgo, de ese sistema. De ese sistema no salgo. Ya ellos conocen quién soy yo y cómo les pido. Ya ellos saben que yo soy cristiano. Pero el mundo es ese, ahí dentro de mi trabajo. Sí, hermano. La Biblia habla así. Sí, pero Él nos manda que salgamos de ahí, vayamos a otro lado, pero no vamos por miedo. Amén. Por miedo de ir a predicar. ¿Ah? Pero sí, yo sé que es fácil predicar en mi trabajo. Yo les predico a ellos, aparte desde el Señor, buscan a Cristo y esto les hablo, ya ellos lo saben. ¿Ah? Pero vean lo que está pasando hoy en día, esas guerras, eso que está, ¿cuándo han sucedido esas cosas aquí en este país? ¿Ah? ¿Podrá uno ir a meterse ahí a predicarles a ellos? Ay, santo. Qué duro es eso. ¿Está dispuesto a morir uno? Cuesta mucho. Pero podemos ir a otro lugarcito ahí. Ya. Yo creo que Dios me está hablando, en estos días me ha estado hablando el Señor, y si me sacó de ahí para trabajar hasta las 2 de la tarde por alguna razón. Por alguna razón he estado meditando mucho en el Señor, y yo le digo, Señor, voy a esperar en la voluntad del Señor para poder salir. Porque, como le digo, ya uno está cansado de estar en el mismo sitio. Guárdalos del mundo, le digo. Y el mundo es todo, no solo mi trabajo. No tenemos que tener ese miedo de ir a predicarle a la gente. El mundo, hermano, es el sistema que se está usando aquí en la tierra, ¿verdad? Que ahorita la gente nomás piensa en su diversión, nomás piensa en tenerlo todo para tener control total, ¿verdad?, de otras personas, ¿verdad?, o de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando entra el orgullo en nosotros, cuando entra la vanagloria, cuando entra, ¿verdad?, la altivez en nosotros, ¿para qué queremos usar todas estas cosas? Para tener control total. ¿Por qué? Porque la vanagloria es, por decirlo así, quiero tener la mejor casa, quiero tener el mejor carro. ¿Para qué? Para que la gente diga, wow, mira cómo él tiene esto. Eso es vanagloria, ¿verdad? Para llamar la atención en las otras personas. Entonces, y eso es lo que el diablo viene haciendo desde el principio sobre la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? Metiendo vanagloria. Entonces, el diablo le pone las cosas en uno enfrente, ¿verdad? Para atraerlo a uno, para ganarlo a uno. Por eso dice la palabra porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de los ojos, Los deseos de la carne. los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Nos está advirtiendo que tengamos cuidado con lo que estamos viendo. Nos está advirtiendo que tengamos cuidado con lo que estamos pensando, con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y hermanos, y si nos dice que el deseo de los ojos, ¿cuál es el deseo de los ojos para nosotros, verdad? Todo aquello que nos llama la atención, porque el diablo sabe que al poner las cosas bonitas en los ojos, ¿verdad? Si no tenemos esta palabra, este conocimiento, fácilmente nos va a seducir, y lo podemos ver hoy en día, cómo trabaja el sistema de este mundo. Cualquier cosa para llamar su atención, se lo ponen de lo más bonito que usted quiera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos viendo. Hay que tener cuidado con las cosas que estamos pensando, que nuestras carnes nos está seduciendo, ¿verdad? Entonces, pero ya conociendo esta palabra, hermanos, tenemos esa cosa como para frenarnos, ¿verdad? Y decir que estoy viendo. Si no la tuviéramos, hermanos, entonces sí fácilmente fuéramos seducidos. Pero si la tenemos aquí, el Señor nos lo ha dicho ya desde un principio, es para que nosotros nos pongamos a pensar, Señor, esto que estoy haciendo no está bien, ¿verdad? Esto que estoy haciendo me constituye enemigo tuyo, porque dice que los que hacen el mundo, los que practican lo que el mundo hace, son enemigos tuyos, ¿verdad? Y nos pone ahí que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a leer ya el resumen, porque ya nos sonaron la campana. Para terminar, dice: el mismo sistema basado en la rebeldía contra Dios es el que aborreció a Cristo y a los discípulos, y es el mismo que lucha contra los hijos de Dios hasta el día de hoy. No podemos esperar ilusamente un trato cortés de los enemigos de Cristo, pero alrededor de 2000 años de historia cristiana son suficientes para testificar que los cristianos de todas las generaciones han contado con la ayuda y protección del Padre Celestial mientras batallan contra el príncipe de este mundo y sus seguidores hostiles. Debemos estar seguros que nuestro sacerdote Jesucristo intercede por nosotros a la diestra del Padre, rogando que seamos guardados del mundo y santificados en la verdad. Si Dios nos ha amado a nosotros de tal manera hasta entregar a su Hijo, a su unigénito Hijo, en propiación por nuestros pecados, nosotros también debemos tener un amor sólido hacia el Padre que nos haga conducirnos en desprecio por este mundo saturado de engaño fatal. El mundo pasa porque lo eterno tiene que manifestarse. El mundo pasa porque viene el tiempo de la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. El mundo pasa porque los santos triunfan sobre él a través de la victoria de Cristo en el Calvario. El mundo pasa porque su sistema es engañoso y al final la verdad triunfará para siempre. Por tanto, esta gran verdad debe ser el tema de aquellos para quienes el mundo no es su hogar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria sea a Dios. Y así, hermanos, la palabra siempre nos está advirtiendo, siempre nos está enseñando para que todas las cosas que estamos atravesando, que estamos pasando, no nos sorprendan, ¿verdad? Sino que ya tenemos la victoria desde muy antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Amén.